el Sistema Nacional de los Derechos Humanos. ¿Me permiten un momentico que coloque la... Buenas noches, profe, y buenas noches a todas. Buenas noches, profe. Buenas noches. Que le avise al profe que cómo llegó. No, está en clase. A nadie. ¿Quieres activar el audio? Algo. Pausar, eso sí, también hay una reunión. Buenas noches, ahora sí me ven mi pantalla. ¿Están viendo la Sí, señora. presentación? Es que había colocado la presentación que no era. Bueno, entonces, como les decía, hoy vamos a hablar sobre el tema de el Sistema Nacional de los Derechos Humanos en Colombia. El Sistema Nacional de Derechos Humanos en Colombia nació con la expedición del decreto 4100 del 2 de noviembre del 2011 y se crea como esa estrategia principal para la protección, la promoción y la garantía de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. ¿Cuál es el objetivo principal del sistema de derechos humanos y el derecho internacional humanitario? Es lograr el goce efectivo de los derechos y la respuesta estatal oportuna a ese goce, a esa efectividad ante las posibles vulneraciones de los derechos humanos y de esas posibles infracciones al derecho internacional humanitario. A través de este sistema también se articula todas las acciones, los proyectos o programas que en materia de derechos humanos se realizan por parte de las entidades del orden nacional y territorial y con la finalidad de complementar y consolidar las políticas públicas existentes o diseñar nuevas con enfoque diferencial y enfoque de derechos. Entonces,
Lo que se puede decir es que el Sistema Nacional de Derechos Humanos busca organizar esa oferta institucional a nivel nacional, a nivel territorial, en materia de derechos humanos y el VIH, para atender de manera integral las necesidades de la población. Hay unos objetivos específicos del sistema, y primero, pues es asesorar al gobierno en la política pública integral de derechos humanos y el derecho internacional humanitario, promover la articulación del Estado en el respeto y la garantía de los derechos humanos y la aplicación del derecho internacional humanitario, promover la construcción de una cultura de derechos humanos y de derecho internacional humanitario, incluir el enfoque de derechos y el enfoque diferencial en las políticas públicas sectoriales y en la política pública integral, y organizar el Estado en la garantía de derechos humanos y del derecho internacional humanitario. El Sistema Nacional de Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario tiene como esa base de trabajo la estrategia que ha establecido con el enfoque de derechos humanos que está comprendida para un periodo del 2014 al 2034. En esa estrategia pues están establecidas las diversas políticas públicas y planes nacionales, así también como la política de prevención de violaciones a los derechos a la vida, a la integridad, a la libertad y a la seguridad de personas, a grupos y comunidades, de acuerdo al decreto 1581 del 2017. Y también está el Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos y el Plan Nacional de Acción de Empresas y de Derechos Humanos, entre otros de los cuales vamos a hablar más adelante. Este sistema nacional de derechos humanos está incluido en el Plan Nacional de Desarrollo 2018 al 2022. También lo estuvo en los planes de desarrollo desde el 2014. En este Plan Nacional de Desarrollo actual, Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, se comprometió que bajo el liderazgo de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales, primero Colombia va a avanzar en la implementación de la Estrategia Nacional para la Garantía de los Derechos Humanos, como ya les dije, que está comprendida, está proyectada un periodo de 2014 a 2034. También a coordinar la formulación participativa y la implementación de un Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos. Y este plan, pues, tiene como principal objetivo garantizar la promoción, la protección y el goce efectivo de los derechos humanos. También el fortalecimiento de las instituciones responsables de su garantía a través de estrategias que impulsen y desarrollen pues, las diferentes políticas públicas existentes y necesarias en materia de derechos humanos. Y también se comprometió a adoptar la segunda versión del Plan Nacional de Empresas y de Derechos Humanos, comprendido ese plan para el 2019 hasta el 2022. Allí pues se pretende priorizar sectores asociados a la economía naranja con el fin de promover pues todas esas políticas o tareas. Ahora, el decreto 4100 del 2011 fue modificado por el decreto 1081 del 2015, el decreto 1216 del 2016 y el decreto 1784 del 2019. Este sistema está estructurado por
8 subsistemas. Primero, pues está liderado por la Consejería Nacional de Derechos Humanos y a su vez esta consejería coordina a todos los 8 subsistemas y a nivel regional y territorial, a nivel nacional y territorial. Entonces, y también está compuesta por la Comisión Intersectorial de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario. Estos 8 subsistemas que ustedes tienen en pantalla y que permiten organizar la oferta institucional a nivel nacional en materia de cultura y educación en derechos humanos, derechos civiles y políticas, derecho internacional humanitario y conflicto armado, y los DESCA, derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, que abarca el componente de empresas y derechos humanos. Y también está el subsistema de igualdad y no discriminación, el de gestión pública transparente y lucha contra la corrupción y la construcción de paz, y finalmente lo conforman también de acuerdo al decreto 1085, al decreto 1081 del 2015 y modificado por el decreto 1216 del 2016, una instancia en cada una de las territoriales, la cual debe ser definida por la entidad territorial y en el ámbito de su competencia y autonomía. De eso ya les voy a hablar más adelante, cómo es que ese sistema está articulándose con cada municipio. Entonces, aquí están los 8 subsistemas. Y ahora, ¿quiénes hacen parte de esa? ¿Quiénes hacen parte de esa comisión intersectorial? Pues un representante de la consejería o quien la delegue, el ministro del Interior, el ministro de Relaciones Exteriores, un representante o sus delegados del Ministerio de Justicia y Derecho, de Defensa, de Agricultura, de Salud, de Trabajo, de Educación, de las de Cultura, el director de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, Orgenar a sus veces, entre otros, el de Industria y Comercio, el de Minas, el de Hacienda, el ministro de Transporte, el director del Departamento Nacional de Planeación. Este es uno de los componentes que integran el Sistema Nacional de Derechos Humanos. Bueno. Entonces les mencionaba que esa estrategia nacional para la garantía de los derechos humanos en Colombia, comprendida para el periodo 2014 al 2034, tiene como objetivo principal el goce efectivo de los derechos humanos en Colombia para todas las personas, en condiciones de igualdad y sin ningún tipo de discriminación, y como objetivos específicos está el consolidar esa cultura de reconocimiento y realización de los derechos humanos y la observancia del derecho internacional humanitario. También otro de estos objetivos es establecer las condiciones y garantías para el reconocimiento, el respeto, la garantía y la realización de los derechos humanos para cada uno de nosotros. También tiene como premisa fortalecer esos mecanismos que garanticen la protección, la promoción y defensa de los derechos humanos.
Recuerden que en la clase, en la segunda clase, vimos los derechos civiles y políticos y los mecanismos de participación ciudadana de acuerdo a la ley 1757 del 2015. Bueno, también busca garantizar la gestión pública transparente y consolidar esta política pública incluyente entre, pues, como los objetivos más generales. Este Sistema Nacional de Derechos Humanos está trabajando con el enfoque basado en derechos humanos y la estructuración entonces de estas políticas públicas integrales implica que este sea el principal objetivo y también con lo que se pretende propender porque los derechos humanos sean materializados, o sea, gozados de manera efectiva por toda la ciudadanía y en donde se rinden esas garantías necesarias para este fin mediante el fortalecimiento de capacidades de los ciudadanos para exigirlo y de las instituciones para dar respuesta efectiva a ellos. O sea, que nosotros nos eduquemos en materia de derechos humanos y de democracia y que conozcamos cómo funciona este Sistema Nacional de Derechos Humanos y cómo articula con todas las instituciones públicas y privadas o con instituciones que prestan servicios y funciones públicas, que desarrollan funciones públicas a nivel nacional y en cada municipio. Entonces, esto pues es una aproximación a esa política de formulación, implementación y seguimiento y evaluación de esas políticas públicas para garantizar los derechos humanos y que están acordes a lo que está establecido en la Carta Internacional de los Derechos Humanos. Y así Colombia pues debe, como parte de esa Carta Internacional de los Derechos Humanos, pues debe cumplir con unos estándares, con unos indicadores que deben ser soportados con información para presentar esos informes a la ONU. Por eso esa estrategia. Bueno, en esta estrategia pues también lo que se pretende, además de cumplir con esos estándares, también ser como ese marco conceptual que pueda ofrecer un sistema coherente de principios y reglas en el ámbito del desarrollo para las políticas y prácticas que se relacionan y se caracteriza por promover un cambio en la lógica de elaboración de esas mismas políticas que permitan unos cambios efectivos y unos resultados eficaces para realizar la dignidad humana tan mancillada aquí en Colombia. Y realizar esa dignidad humana, ¿en qué términos? Pues en los términos de superación de la miseria, la indigencia y la pobreza, erradicar de cualquier forma la desigualdad, la exclusión, la discriminación o agresión y la afirmación de opciones de vida basadas en la diversidad y la multiplicidad que caracteriza a nuestra compleja sociedad. Ahora, esta estrategia de derechos humanos aquí en Colombia también tiene un enfoque diferencial, tiene el enfoque basado en derechos y el enfoque diferencial. Y este enfoque diferencial tiene dos funciones complementarias entre sí, pero la primera, por ejemplo, está establecida como esa herramienta de análisis que hace posible la visibilización de la discriminación contra individuos o grupos colectivos y así como el reconocimiento de esas vulnerabilidades y vulneraciones. Y la segunda función es como que nos sirva como guía para la acción, que permite incorporar esos análisis
realizados en la primera parte en la práctica concreta de atención, prevención, protección y garantía de los derechos humanos y sobre acciones pues adecuadas. Ahora, esa política de esos lineamientos que están en esa Estrategia Nacional para la Garantía de los Derechos Humanos en Colombia fueron, como les decía anteriormente, asumidos y adoptados en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. Y a su vez, los planes locales de desarrollo en cada municipio, en cada departamento, deben asumir esas líneas estratégicas y bajarlos a su territorio. Pero para poderlos bajar a su territorio y que queden incluidos en cada plan local de desarrollo, lo que primero que se tiene que hacer es un diagnóstico donde se encuentren unas causas y unos problemas en materia de derechos humanos. Entonces, para poder realizar ese enfoque diferencial y que parta de ese diagnóstico, partiendo de ese diagnóstico se deben identificar esas pautas y prácticas discriminatorias para una persona o un grupo determinado en cada municipio, en cada vereda, en cada lugar de Colombia. Segundo, debe visibilizarse qué vacíos y riesgos hay en que las instituciones garanticen el respeto, la promoción y el goce y disfrute de los derechos humanos en cada rincón de Colombia. Se debe diseñar esas herramientas de solución diferenciadas porque cada contexto en Colombia es diferente. El contexto en el que se pueden estar vulnerando los derechos humanos en cada región, en cada municipio, puede ser muy diferente en un barrio, a un grupo específico. Entonces esas herramientas tienen que ser de acuerdo a eso que se diagnosticó. Debe hacerse ese diseño, ese diagnóstico y ese enfoque del plan local de desarrollo con participación efectiva y equitativa de todos los grupos de interés de cada municipio, de cada región. Y se deben planear y ejecutar esas medidas afirmativas de acuerdo a ese diagnóstico que se realiza en cada municipio. Entonces, los planes locales de desarrollo que deben de estar con enfoque basado en derechos humanos y un enfoque diferencial deben de cumplir con unos indicadores de acuerdo a la ONU. Y estos indicadores es el de disponibilidad, que los servicios tengan un número de establecimientos, recursos, insumos, programas, proyectos, bienes o servicios que realmente suplan las necesidades y cubran a toda la población. ¿Sí? Que deben de tener que cumplir con otro indicador que es el de la accesibilidad. Y aquí se refiere a esa no discriminación en la prestación de servicios y en el sentido físico de acceso geográfico, cultural, económico o religioso, que todos podamos acceder a esos servicios. Y el otro indicador es el de aceptabilidad, que esos servicios que estamos recibiendo respondan a los valores que nosotros los usuarios nos merecemos. Y se estudia entonces esto a través de la satisfacción que las personas usuarias manifestamos, requerimos con el servicio y la confianza de ese servicio. El otro indicador es que estos servicios deben ser de calidad, no solo la calidad técnica valorada por la oportunidad, la integralidad o la integridad y la efectividad de las acciones, sino también que la calidad humana con que se prestan estos servicios y que tanto este servicio satisface las expectativas de quien presta y de quien recibe el servicio. Y el otro indicador es que deben de ser sostenibles. Esto permite
la continuidad en el tiempo al monitorear la compatibilidad de la estructura y el financiamiento propuesto para el desarrollo de cada servicio. Entonces, para que esos indicadores se cumplan, lo Profe, se le fue el audio. Profe, no se escucha absolutamente nada. Gracias. ¿Me están escuchando? ¿Aló? No, profe, se le había ido el audio. Ah, sí, Hasta ahora se le volvió a escuchar, profe. es que se cayó el internet, creo. Pero me escucharon todo lo que hablé antes, ¿sí? No me Profe, escucharon. lleva más de 5 minutos sin escuchársele nada. Ah, ya. Pensé que no me han escuchado nada. Dije yo, ay, me asusté. ¿Qué tal? Bueno, Yo escuché hasta hasta aquí me que han iba el escuchado. del indicador sostenible, hasta por ahí escuché. Listo, entonces esos son los indicadores de sostenibilidad. Ahora, que para que realmente podamos, los planes locales los planes, tanto el plan nacional y el plan local de desarrollo, cumplan con ese enfoque basado en derechos y con ese enfoque diferencial y puedan lograr esos indicadores con efectividad y con eficacia y eficiencia, pues deben partirse de hacer ese diagnóstico en cada territorio de Colombia en materia de derechos humanos. Y en ese diagnóstico pues se tiene que identificar cuáles son las causas, qué derechos están. Se fue otra vez el audio, profe. Se fue la voz. No se escucha nada, profe. Está molestando el internet. ¿Me escucha nuevamente? Está Sí, cayendo. profe, Señora. ahora sí. Ahora sí, profe. Bueno, entonces ese diagnóstico es muy importante hacerlo para poder cumplir con esos indicadores y esa política y estrategia que están incluidas en la estrategia de derechos humanos. Y entonces es identificar dónde está ocurriendo el hecho, qué acciones se han llevado a cabo para afrontar esa situación, si
validar si se ha logrado algún avance o algún cambio, y cuáles son esas características de ese cambio, y qué obstáculos se han encontrado para poder evitar la vulneración y facilitar el acceso y goce y disfrute de los derechos humanos. Y en esa etapa pues, de análisis causal se debe encontrar una respuesta a ese por qué está pasando, cuáles son los actores que hacen parte de ese proceso, de esa vulneración, cuáles son los casos específicos y establecer cuáles son los roles y responsabilidades de cada actor y de las instituciones del Estado y de la comunidad nacional o internacional, de la familia y la comunidad y las empresas y las organizaciones sociales que hacen parte de ese proceso en cada región. Mirar también cuál es ese análisis de brecha de capacidad que tienen las instituciones para cumplir con nuestros programas y esas políticas en materia de derechos humanos. Y entonces ahí se pueden analizar como qué conocimientos, qué habilidades, qué recursos financieros, humanos, de infraestructura, qué políticas no se están aplicando, cuáles son los problemas que tienen de coordinación en el Sistema Nacional de Derechos Humanos para que se corrijan o se coordine o se evite la corrupción, cuáles son esas otras de discriminación arraigadas que tenemos a nivel cultural o de la sociedad o de clientelismo político, de mala gobernanza, entre otros. ¿Para qué? Para proponer entonces una parte estratégica, unos planes, unos programas, establecer realmente esos medios y esos fines que permitan garantizar el goce efectivo de los derechos humanos y mejorar la calidad de vida de la población. Revisar la disponibilidad de estos recursos, establecer objetivos y definir resultados esperados y cuáles son esas acciones a realizar para fortalecer la capacidad institucional y de los títulos de derechos y deberes, implementando esos principios y estándares pues, que pide la ONU. ¿Y cuáles son las instituciones? Pues como lo comenzaba en la comisión intersectorial, hacen parte todos los ministerios, o sea, todos los sistemas de servicios, como los servicios públicos, como el servicio de la salud, la educación, el trabajo, la vivienda, las TIC. Todas esas son las capacidades institucionales y que a su vez tienen armonizan con otras instituciones a nivel nacional y departamental y municipal, o los controlan con las superintendencias que regulan o las comisiones reguladoras, las mismas fuerza pública, el Ministerio Público, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo a nivel nacional y territorial. Entonces es que la Fiscalía, entonces, integrar a todas esas instituciones tanto a nivel nacional como municipal. Y además a esas políticas y programas que se planteen en la parte estratégica, pues debe hacérsele un seguimiento y una evaluación para mirar los resultados de esos programas o de esos proyectos y también mirar los resultados del proceso como tal, como integral, de forma integral. Y entonces ahí es importante tener en cuenta los indicadores generales, pero también establecer los indicadores propios de acuerdo al contexto del municipio y a esos programas que se están estableciendo. ¿Esos indicadores para qué? Para poder medir el grado de los resultados esperados y cuál es el estado de la realización de un derecho o de todos los derechos. Recuerda que los derechos son interdependientes y complementarios y se interrelacionan el uno con el otro. Entonces, si nos están afectando un derecho o nos están vulnerando un derecho, pueden estar vulnerando mucho más. Entonces, aquí es necesario tener indicadores para cada uno de los derechos para poder hacerles el monitoreo y el seguimiento y la evaluación.
algunos de esos criterios para tener en cuenta para la evaluación de esos planes o esas políticas, programas que deben estar incluidos en cada plan de desarrollo local y que deben de ser con enfoque basado en derechos humanos, son la eficacia, la eficiencia, el impacto, indicadores de pertinencia, de sostenibilidad, de cobertura, de participación, de no discriminación, esos son unos mínimos, unos ejemplos, pero pueden haber muchos más. Bueno. Estas acciones de estos planes locales de desarrollo se articulan para que puedan ser implementados y orientados de acuerdo a lo que dice la Estrategia Nacional para la Garantía de los Derechos Humanos en el artículo 2 de la Ley 1955 del 2019, que es el Plan Nacional de Desarrollo, y en uno de los aspectos importantes de este plan es el pacto por la legalidad. Y se le dice, se establece allí que el gobernador o el alcalde, según sea el caso, debe delegar a una dependencia de la entidad la responsabilidad de articular, coordinar y supervisar la implementación de esa dependencia en el territorio, teniendo en cuenta el enfoque basado en derechos humanos como esa herramienta esencial para el diseño, la formulación, la implementación, la evaluación, el ajuste y la rendición de cuentas de todas las políticas en materia de derechos humanos. Por eso es obligatorio. No es que si quiere el municipio, si quiere el departamento, deben hacer, ya deben estar funcionando. Bueno, en cuanto a ahora la recomendación, eso lo hablamos. En cuanto a la empresa y derechos humanos, aquí lo que se pretende es que, o lo que se pretende, no, lo que se debe hacer para incluirlo en esos planes locales de desarrollo es incluir acciones referentes al Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos, y al mismo plan como tal también darles enfoque de derechos humanos, de educación, con el fin que se elaboren y difundan metodologías sobre la construcción de memorias históricas. Es importante que nuestras nuevas generaciones conozcan las atrocidades de los diferentes momentos de violencia que hemos vivido en Colombia en diferentes regiones y sectores. Tener esos archivos de derechos humanos y paz, diseñar programas de cultura ciudadana, de cultura democrática, cultura de la legalidad y cultura de la paz como un derecho, no como el proceso que tenemos acá, que parte de ese derecho. Desarrollar programas de capacitación en derechos humanos y cultura de paz, porque es un derecho, la paz como derecho humano, hacia medios de comunicación masivos, tradicionales y comunitarios, y además incorporar a esos procesos de formación sobre derechos humanos los mecanismos de protección, entre otros temas que los relacionan. Entonces, esta capacitación es parte de ese proceso de del Plan Nacional de Educación, y que además deben de ser inmersos a nivel territorial en los planes locales de desarrollo. En cuanto al tema de empresa y derechos humanos, pues aquí el objetivo es poder formular lineamientos y políticas públicas en materia de empresas y derechos humanos,
capacitar a los servidores públicos de la sociedad civil en materia de empresa y derechos humanos. Ya mañana vamos a hablar de empresa y de derechos humanos y vamos a profundizar un poco más en este tema. Y otro tema que es importante es la prevención y reclutamiento, prevención de reclutamiento, uso y utilización y violencia sexual de niños, niñas y adolescentes en Colombia. Entonces, aquí es muy importante, ¿por qué? Este tema es muy importante porque la obligación internacional que tienen todos los estados en evitar la ocurrencia de violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario como una dimensión preventiva y que es muy relevante en procesos transicionales donde persisten ciertos factores y dinámicas de riesgo y donde resulta claro no solamente que se hay que reparar unos daños sino ya ocasionados, sino hay que prevenirlos, mitigar esos riesgos de vulneración de los derechos humanos. Entonces, aquí se ve pues la necesidad de reforzar la apropiación de unas comprensiones más profundas, por ejemplo, en las modalidades que se utilizan de vinculación de los niños, las niñas y adolescentes con grupos armados ilegales o con grupos delictivos organizados o a otras series de atropellos contra los niños que requieren entonces en estas situaciones diseñar unas estrategias, unos planes, unos programas conscientes de esas condiciones estructurales, de esos entornos y de esas relaciones que promueven o facilitan estas atrocidades con nuestros niños, con nuestros menores de edad. También aquí en Colombia pues está aprobada la ley 1098 del 2006, que es el Código de Infancia y Adolescencia, y este tiene un enfoque para la prevención de la vinculación y la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes por parte de esos grupos organizados, armados organizados y de grupos delictivos. Y también allí se presentan algunas recomendaciones para incorporar en los instrumentos de planeación local, cada plan local de desarrollo, frente a ese modelo de gestión pública territorial que promueva la inclusión de estrategias de prevención de estas atrocidades contra los niños. Entre estas recomendaciones está, por ejemplo, el que se debe conocer los lineamientos establecidos en la línea de política para la prevención de ese reclutamiento o la utilización y el uso o la violencia sexual contra los menores, tener en cuenta los objetivos específicos y líneas estratégicas asociadas de política para el diseño de esas estrategias de prevención, y establecer un diálogo técnico y político entre autoridades municipales, o sea, entre toda la institucionalidad que hace parte del municipio para delimitar la relevancia de ese compromiso local frente a la prevención, visibilizar el problema dentro de la administración municipal y las organizaciones e instituciones sociales y comunitarias. ¿Sobre qué? Sobre esa identificación o esa búsqueda activa de casos de reclutamiento, uso o violencia contra los menores y propiciar ese reconocimiento del problema con los operadores de justicia y las autoridades administrativas. Por ejemplo, estos son algunos
de los lineamientos que se dan. Ahora, en cuanto a la prevención y protección de líderes sociales, con este enfoque basado en derechos humanos tiene como propósito garantizar el derecho a la vida y a la integridad para la protección de líderes, víctimas, defensores de derechos humanos que se encuentren en inminente riesgo frente a graves vulneraciones de los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario. Yo escuchaba una noticia en comunes que en Colombia, en lo que va corrido este año, han asesinado más de 157 líderes sociales. Solo de este año. Y entonces, esto es una consecuencia pues directa de ese ejercicio de actividades sociales, políticas o humanitarias y que se relacionan a continuación, pues es que ustedes tienen ahí en pantalla esa ruta que se debe incluir en los planes locales de desarrollo, cumpliendo con las obligaciones que tiene el Estado en esta materia. Entonces, si ustedes ven, y eso está incluido además, eso está está normatizado con el decreto 2252 del 2017 y el decreto 1076 del 2015. Y entonces allí pues lo que se da es esa ruta local de prevención y protección para defensores de derechos humanos y líderes sociales. Y entonces ahí pues dicen que pues se identifica el hecho o la afectación, se comunica, o la Secretaría de Gobierno del municipio es quien debe articular, debe poner en práctica esa ruta de prevención, de protección y garantía de los derechos humanos y debe articularla con todas las otras entidades que integran esa ruta. Entonces aquí se toman unas medidas asistenciales de apoyo, de traslado, de ubicación, se establece pues la denuncia o se interviene con, la denuncia se coloca ante la fiscalía para que inicie la investigación, mientras que la policía y las fuerzas militares pues toman las medidas de prevención y el Ministerio Público hace un acompañamiento a la víctima y la Unidad Nacional de Protección toma las medidas de emergencia para dar esa ruta, que esa ruta de protección sea efectiva, entre otras cosas. Y por último, otro componente o otra institución importante dentro de este Sistema Nacional de Derechos Humanos está el Observatorio de Derechos Humanos en Colombia como tal, que se encarga de evaluar, de recoger datos de los derechos humanos a nivel nacional para alimentar los informes, y está el Sistema Nacional de Derechos Humanos, el Sistema de Información, Sistema Nacional de Información, y esta hace parte de esa estrategia y es a ellos que les corresponde integrar en la información de todos los actores gubernamentales, tanto del orden nacional y local y de la sociedad civil, y allí a esos informes pues aplica los estándares de interoperabilidad o aplica, analiza esos indicadores con los que se están cumpliendo uno u otro derecho, se están afectando uno u otro derecho y debe hacer un monitoreo y una evaluación y seguimiento a esos indicadores. Bueno, entonces esto ha sido nuestro tema de hoy. No sé si alguien quiera complementar. Me estaba compartiendo. Se está molestando el internet. Entonces no sé si alguien quiera complementar el tema o tenga alguna inquietud. Por mi parte no, profe. ¿Todo clarito? Bueno, entonces
Nuevamente les agradezco su asistencia. Los espero la próxima semana, donde vamos a abordar, creo que son las 2 últimas clases de este curso, miro el calendario. Sí, clase del 25 y el 26 de octubre, donde vamos a hablar de derechos humanos y empresa y de el liderazgo, que es otro de los temas del curso. Entonces, que tengan una feliz noche. Gracias, Gracias. profe, igual Gracias. para todos los compañeros. Igualmente, Feliz noche. Gracias. Buenas noches para por la todos. información. Dios le Gracias. bendiga. Feliz noche, profe. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches, que descansen.